Bueno, primero que nada, muchas gracias a Satito, que ya fue toda su chamba por el día de hoy. Y pasemos con la recapitulación de lo que trató el capítulo 4, que trató sobre la conservación de la energía. Primeramente, Feynman con el ejemplo de Daniel el Travieso, que le esconde los bloques a su madre, eh, nos habla sobre el concepto de la energía, ¿no? Llega a un juego ahí bastante creativo, ¿no? Un ejemplo narrado muy interesante, que para el final de cuentas nos concluyen que la energía es algo que como tal no podemos tangibilizar, ver ahí, sino que es algo, es una magnitud medible. Y en general, los otros tres capítulos pueden resumirse en el siguiente video. Cabe aclarar que abarca tres cosas, ¿no? La energía potencial gravitatoria, la energía cinética y los otros tipos de energía. Se explica muy bien a continuación con el siguiente video. Y el caso es que lo mismo sucede con la conservación de la energía. Y es así porque, aunque tome muchas formas, la energía, al igual que la cantidad de movimiento, se conserva siempre. Tanto si es en forma de energía potencial U, como resultado de realizar un trabajo W, de cambiar a energía cinética K, o disipada en alguna otra forma calor o Q. Toda energía se conserva estricta y absolutamente. Una vez más, sea cualquiera la forma que tome, la energía, como la cantidad de movimiento, se conserva siempre. Y bueno, capítulo 5, que aborda la temática de la gravitación universal, pero está descompuesto en varios subtemas, ¿no? Comenzando por el movimiento planetario, y aquí Feynman empieza a tirarle flores a la ecuación de Newton, esta de la gravitación universal. Dice que es una generalización de tal alcance, wow, que lo dejó impresionado, ¿no? Y en general, eh, eso comienza por la subtemática de movimientos planetarios. Pero hay algo más importante, porque en aquel entonces, mucho tantito antes que la ecuación de Newton, se venía discutiendo si éramos nosotros quienes giraban alrededor del Sol, o que si quién giraba dónde, pues. Quién era el con el que todos giraban respecto a él, ¿no? Y resulta que un astrónomo danés llamado Tycho Brahe eh, se tomó la importante tarea de decir, ¿sabes qué? Yo creo que la solución no va a estar en alardear filosóficamente en quién gira alrededor de quién, sino que pues me voy a poner a observar los planetas y observando su posición lo más precisa posible, pues tarde o temprano podré determinar ciertas cosas. Y el astrónomo así estuvo los últimos años de su vida, así emprendiendo año tras año tras año, estar analizando y tener unas tablas astronómicas, ¿no? Cosa que después le sirvió a Kepler para desarrollar sus leyes, sus tres leyes. Cosa de la que hablaremos a continuación. El subtema de las leyes de Kepler. Y bueno, primera ley de Kepler, ¿qué es lo que dice? Que las órbitas planetarias están descritas como una elipse y uno de sus focos es el Sol. El foco al que se encuentran más próximas se le conoce como perihelio y del que se encuentran más largas, a distancias más lejanas, se le conoce como afelio. Segunda ley de Kepler. Si nos colocamos en afelio y perihelio y trazamos un radiovector que vaya desde el foco representado por el Sol hacia afelio y perihelio, las áreas que recorran en un mismo tiempo van a ser iguales. ¿Y qué significa esto? Que en el afelio, donde están más largas, eh, las distancias, entre más lejana al Sol la distancia, pues recorren más lento su trayectoria. Eso es lo que nos dice la segunda ley de Kepler. Tercera y última ley de Kepler. Esta nos dice que entre más lejanos al Sol se encuentren los planetas, estos tardarán más tiempo en recorrer toda su órbita. Eso es lo que dice la tercera ley de Kepler.
Después vamos con el desarrollo de la dinámica. Esto a manos de Galileo y el concepto de inercia. Después volvemos otra vez a la ley de gravitación de Newton. Básicamente se habla que este se apoyó y corrigió un poco ahí a Galileo, y además de esto utilizó a su favor las leyes de Kepler para desarrollar esta fórmula tan famosa, ¿no? Después de ello pasamos a la gravitación universal. Desde por qué los planetas son redondos, bueno, no los planetas en general, sino cualquier astro, ¿no? ¿Por qué son redondos? Hasta, bueno, redondos no, o sea, no son precisamente esferas, pero tienden a ello. Y después de ello también vamos a qué es la gravedad, ¿no? Como lo concebía Newton, no como todos conocemos, así que decía Einstein, ¿no? Lo que concebía Newton, recapitulando, era una fuerza instantánea. Y después nos metemos al subtema de relatividad y gravedad. Y ya es ahí donde Einstein corrige a Newton de cierto modo y Feynman lo aborda de manera muy respetuosa. Sí, sí, digamos eso. Capítulo 6 y último, comportamiento cuántico. Este aborda varias subtemáticas, comenzando por la mecánica atómica y desde un punto de vista histórico, ¿no? De por qué se llegaron a abordar esos problemas. Tras ello, nos presenta una serie de experimentos que buena suerte con leerlos porque están difíciles de leer, ciertamente son un poco pesados, y que tras ellos se deducen los principios cuánticos, bueno, de la mecánica cuántica, los que son tan respetados, el principio de incertidumbre y todos los que van tras de él. Y eso fue todo por parte de 6 piezas fáciles. Y bueno, el número de ideas que rescato de esta lectura son 3. La primera es que la física, como toda ciencia, es una actividad humana. Es decir, que está sujeta a errores y cualquier humano puede dedicarse a ella. ¿Y por qué me refiero que está sujeta a errores? Por lo que dice la historia, ¿no? Veníamos arrastrando demasiado rollo aristotélico y no fue hasta que se propuso meter a los experimentos de por medio, cuando no fue hasta ese entonces que empezamos a avanzar. No fue hasta ahí hasta que empezamos a avanzar abruptamente. Y segunda idea, va a sonar un poco chistosa, ¿no? Pero la hipótesis atómica es a la física lo que la teoría de conjuntos es a la matemática. Es la hipótesis más rica en información de física. Y la tercera idea es que en física las cosas se aprenden esperando a ser corregidas. ¿A qué me refiero con esto? Que en física siempre se está esperando una descripción más precisa que la anterior, que la última. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias.